Ahora bien, en esta segunda parte vamos a analizar el rol populista eh, de Rafael Ángel Calderón Guardia y su vínculo con la reforma social. Varios elementos que en ciencias políticas se analizan es cómo las personas, los liderazgos políticos, tienen capacidades para potenciar o debilitar acciones públicas, reformas sociales, políticas fiscales, eh, proyectos de ley, por ejemplo, grandes propuestas de transformación social y justamente el vínculo analítico entre el desarrollo de la reforma social aunado al rol de Rafael Ángel Calderón Guardia eh, propició un clima y un desarrollo perfecto para implementar en una primera etapa eh, el conjunto de reformas sociales entre el 40 y el 44. Justamente este rol que desempeñó Calderón Guardia tiene que ver básicamente con condiciones innatas de él como líder, su capacidad para aglutinar distintas sensibilidades de protesta, de descontento y de necesidad fundamentalmente por parte de un conjunto de poblaciones en Costa Rica que se encontraban prácticamente en la marginalidad y en la exclusión total. Calderón no era tampoco una persona ingenua. Sabía que esta lógica disruptiva en términos de la reforma social traería también consigo consecuencias con la élite. Justamente el rol de Yvonne Clays en ese sentido fue trascendental, porque una de las estrategias más importantes que el doctor Calderón Guardia utilizó fue aglutinar a la élite costarricense proponiendo discursivamente que la reforma social no era un artilugio del socialismo o del comunismo, sino más bien una construcción a partir de las encíclicas papales y a partir justamente de la doctrina social de la Iglesia. Este elemento cerró en buena teoría uno de los frentes más importantes que era la oposición de la élite costarricense a la reforma social, pero también potenció la imagen del doctor a partir de su imagen, nuevamente, de doctor, como una persona cercana a las élites y a los grupos más empobrecidos. Este rol que desempeñó lo hizo, y tal y como David Díaz lo cataloga, el representante del pueblo. Una imagen más. Esta potencia le dio a Calderón Guardia la capacidad de movilizar el sentido y movilizar al conjunto de personas para la protección de la reforma social. Justamente este carisma, la empatía que él tenía y la proximidad, es lo que logra también generar vínculos con los sindicatos y en este caso también con el Partido Vanguardia Popular. Recordemos que el Partido Vanguardia Popular juega un papel determinante, que lo vamos a ver más adelante, pero que a su vez sabe muy bien que esta alianza estratégica con Calderón Guardia es una alianza puntual en un momento coyuntural, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Este elemento es el que también potencia a Calderón Guardia eh, aglutinar a los dos partidos más grandes de Costa Rica para la época. Es el posicionamiento del ungido de la nueva política, su figura de caudillo, y hace una diferencia entre el pueblo y el conjunto de élites de la oligarquía, que obviamente no tenían también un vínculo tan cercano con las tesis de la reforma social. Es importante tener en cuenta factores del rol populista. Cuando nos referimos aquí al rol populista, no nos estamos arrogando un sentido peyorativo del populismo. Recordemos que hay un ejercicio propio de lo nacional popular cuando hablamos de populismo. En este caso, también podemos hacer referencia al populismo como el conjunto de prácticas discursivas que tienen la capacidad de aglutinar sensaciones en la cual un líder, un caudillo, tiene la capacidad de poder encarnar las distintas demandas del pueblo. Esto estamos hablando en términos discursivos, no en términos materiales de propuestas concretas.
Estos factores populistas tienen también que ver con otro de los elementos fundamentales y es esa disputa entre dos grandes polos, la élite y el pueblo. Cuando el desarrollo de un liderazgo populista emerge en un país en particular, tiene también que ver con la encarnación de una disputa particular, una disputa que diferencia a un nosotros y a un ellos. Justamente este populismo también se enmarca en el desarrollo de un programa político. Y también el populismo va a ser la representación de una persona, de un liderazgo particular. La reforma social entre el 42 y el 44 en Costa Rica ya había particularizado tres importantes elementos. Número uno, la disputa en términos políticos entre la nueva élite y la vieja política, o la nueva política y la vieja política, ¿verdad? Entre dos distintos lugares. Es una de las principales disputas. Luego, una disputa también frente a la élite pueblo. Es la segunda gran disputa que se estaba planteando en Costa Rica y otra de las disputas más importantes y que ha sido uno de los elementos de estudio dentro de la historiografía política, tiene también que ver con las discusiones en torno a la democracia costarricense. Algunos alegaban el rol también, digamos, autoritario de Calderón Guardia y su vínculo con las élites y que esto a su vez iba a tener repercusiones sobre la democracia costarricense que ya, por ejemplo, Yolanda Oreamuno, Roberto Brenes Mecén habían anunciado que se encontraba en una decadencia y habían planteado una crítica. Este elemento es el que va a potenciar posteriormente a la oposición de Calderón Guardia. Pero en términos particulares también predominaba ya un elemento antiliberal en Costa Rica, que había sido potenciado por el Partido Reformista, por el Partido Comunista, pero también por el mismo Calderón Guardia. Más el descontento que la sociedad costarricense ya había potenciado contra la vieja política porque la receta liberal en Costa Rica se encontraba en un estado de agotamiento. Estado de agotamiento que se evidenciaba en el rezago histórico de Costa Rica, en los elementos de privatización de Costa Rica de la salud, privatización de la electricidad, por ejemplo, y privatización también de toda la cartera de beneficios sociales. Ese es el contexto que potencia también el rol populista de Calderón Guardia en la época. Pero también el papel de Yvonne Claes Spolders es fundamental. Es la primera dama, es de origen belga. El rol de ella es medular porque le genera a Calderón una capacidad de negociación y de diplomacia que Costa Rica no tenía. Prácticamente con la llegada de Von Clays, lo que se genera en Costa Rica es un proceso de ya profesionalización del ejercicio diplomático en primera instancia. En segunda instancia, el ejercicio político desde el pragmatismo. Si bien es cierto, Calderón Guardia venía de un conjunto de legado político conservador en Costa Rica, Ivonne Clay sabe muy bien que los extremos y sobre todo el conservadurismo que estaba en una etapa de agotamiento le iba a ser un punto inercial a la reforma social. En este sentido, la importancia de Von Clays en todo el desarrollo de traducción entre el presidente Roosevelt y el presidente Calderón Guardia potenció también que la negociación en torno a la reforma social se diera de buena, digamos, de una buena manera. Recordemos que el apoyo de Roosevelt a la reforma social viene justamente por las negociaciones que Von Clays propició y que se encontraba también en el marco de la negociación frente a la Segunda Guerra Mundial y lo que se llamó la amenaza nazi y la amenaza fascista en América Latina, que es Costa Rica el primero en justamente en declarar la guerra a la Alemania nazi, pero también de empezar a generar
espacios de represión y espacios de juzgamiento alrededor de personas con nacionalidad alemana, italiana o japonesa. Eh, Roosevelt explicó bastante bien en ese espacio que se tuvo con Ivonne Claims y con Calderón Guardia cuál había sido el papel de él en el desarrollo de la propuesta alrededor de, su, de su política de seguridad social. Eh, y que lo que, en términos muy sencillos, lo que Roosevelt potencia es que era posible una revolución social pacífica que se llevaba a cabo sin violencia, sin el derrumbe de una ley y sin la negociación del derecho equitativo de todo individuo o clase social. Es decir, mediante el ejercicio carismático de un liderazgo político fuerte, en este caso Calderón Guardia, era posible aplicar la receta que se utilizó en Estados Unidos, aplicarla en Costa Rica. Y justamente esa fue la estrategia que se utilizó, ¿no? Para calmar a los cafetaleros, este, tenía que potenciar el origen de la reforma social desde el ámbito católico, pero también a las clases trabajadoras desde un derecho reivindicativo como trabajadores. Además, uno de los elementos también muy importantes de rescatar dentro de todo este papel que Von Kleins juega es el vínculo que ella había tenido en Europa respecto a todo el desarrollo social de la Europa pre-Segunda Guerra Mundial, justamente amparado ya en el agotamiento de los modelos liberales a nivel mundial y la necesidad de potenciar una reforma social. Es importante establecer que, que este sistema de reforma social, en particular la Caja Costarricense del Seguro Social, también iba emparejado con el tema de las pensiones y de la jubilización y la importancia de esta. Uno de los elementos muy importantes es que el Partido Comunista, o al menos la posición de Von Kleins respecto al Partido Comunista, siempre fue una posición de sesgo y además anticomunista, sobre todo porque ya había estado presente en el desarrollo del estalinismo en la Unión Soviética y también había visto, digamos, algunos elementos, además de su procedencia conservadora, algunos elementos de riesgo en el vínculo entre Calderón y el Partido Vanguardia Popular. Eh, pero también, a pesar de esto, Calderón tiene su propia agenda a nivel costarricense y es lo que prima respecto al rol de Ivonne Kleins. Es muy claro, y ustedes lo van a ver en los dos textos, tanto en el de David Díaz como de Ivonne Kleins, que hay elementos de comparación que son fundamentales para entender el rol eh, de Calderón Guardia dentro de la reforma social, pero también el rol de los distintos actores sociales y personales también, en este caso el de Ivonne Claims, pero también el rol del Partido Vanguardia Popular, que es uno de los roles fundamentales, y es que justamente el Partido Vanguardia Popular eh, observó y potenció tres grandes áreas o ventanas de oportunidad respecto a la reforma social. Es decir, tampoco podemos ejercer un rol o una posición de abstemios o de buenos jugadores respecto a uno u otro actor. Todo lo contrario, el Partido Comunista también tenía su interés dentro de todo el tema de la reforma social. Número uno, porque le abrió una ventana de oportunidades que, en primer lugar, era una oportunidad para movilizar a los sectores sociales y agudizar las contradicciones a nivel político en Costa Rica, que ya de por sí estaban agudizadas. Dos, era aprovechar la coyuntura para crear una alianza política y así evidenciar el juego democrático del comunismo a la tica, que ya de previo Manuel Mora lo había establecido como una orientación política del Partido Comunista que no se iba a arriesgar precisamente a una revolución o una revuelta, sino más bien iba a generar un cambio sistemático desde el ejercicio democrático costarricense. Y en el tercer lugar, la ventana de oportunidad que al Partido Comunista se le abrió
respecto a la alianza con Calderón y con el Partido Republicano Nacional, era el reconocimiento de Calderón como caudillo, lo que le permitió al Partido Vanguardia Popular presentarse frente al gobierno como una fuerza social y política de importancia dentro de ese contexto. Y es que justamente la capacidad de movilización del Partido Vanguardia Popular es lo que le da un empuje sistemático y vínculo a la reforma social frente a los sectores populares. Se había convertido en una segunda fuerza política que tenía una conexión territorial y un programa político establecido. Como estrategia dentro del Comité Central del Partido Vanguardia Popular y su vínculo con los sindicatos, se destinó a la creación del Comité Sindical de Enlace Social, que era el aparato de movilización y de aglutinación sindical del Partido Comunista, posteriormente Vanguardia Popular, con, con el sector social. Hay unas semejanzas y eso es muy importante porque lo que se dice es que sí, fue el partido Vanguardia Popular el que desarrolló todo. No, vamos a ver, hay un vínculo muy importante entre la reforma social y el programa mínimo de Vanguardia Popular que posibilita el acercamiento entre dos fuerzas totalmente opuestas dentro del espectro ideológico, pero que se encuentran en un punto medular, que es la reforma social, en un contexto particular. Y es que, como estudiantes de ciencias políticas, el ejercicio más importante que ustedes pueden hacer es entender las alianzas, los vínculos y el juego político literalmente en el marco de un contexto, porque ese es el marco de un determinado contexto en el que se juegan las disputas políticas. Eh, Además, el Partido Comunista, posteriormente Vanguardia Popular, tenía una conformación de base bastante importante porque se había destinado, número uno, a formar cuadros de dirigencia social, pero número dos, a tener un pensamiento político respecto al qué hacer frente al Estado, frente a la economía y frente a la sociedad. Esto le permite también tener capacidad de maniobra, de decisión y de acción con actores políticos de otro ámbito ideológico. Y es mediante la movilización de vanguardia popular que se logra también un apoyo tácito al nivel del sector social respecto a la reforma. Esa línea de tiempo que ustedes ven evidencia el paso del Partido Comunista, perdón, al Partido Vanguardia Popular para consolidar el bloque para la victoria que lo aglutinaba la Iglesia Católica junto con Monseñor Sanabria y el Partido Republicano Nacional. Este tránsito fue una observación que la Iglesia Católica y Monseñor Sanabria le impusieron a Vanguardia Popular y al Partido Republicano Nacional para concretar este bloque de la victoria. Lo que posicionaron fue muy simple, le dijeron al Partido Comunista, si ustedes no transforman su estatuto y eliminan la palabra comunismo, no hay alianza. En ese sentido, el Partido Vanguardia Popular, en el Congreso Ideológico, elimina el nombre de comunismo en las siglas de su partido, se transforma en el Partido Vanguardia Popular y con esto le permite consolidar y vincularse al bloque para la victoria. Uno de los elementos más importantes es que ya el Partido Comunista, Vanguardia Popular, tenían puntos de encuentro entre el programa mínimo, es decir, un programa mínimo en este caso establece las líneas generales que un partido político tiene que tener respecto al contexto. Es decir, es la construcción del camino para lograr un objetivo. En ese programa mínimo, la reforma social, fundamentalmente el Código de Trabajo, que se cumplen 80 años en el mes de agosto, permitió que pues se promulga en 1943, permitió que todo este proceso tuviera también la discusión, la conversación y la capacidad de injerencia del Partido Comunista en toda la reforma social, particularizando y capitulando, recogiendo frutos de toda la disputa
que se estaba dando alrededor de un avance que era un avance necesario para la sociedad costarricense. Pero también eh, este vínculo entre Manuel Mora, ya viendo desde el tema más personalista, Manuel Mora y Calderón Guardia, era la ruptura ya de ya ese significaba una ruptura sistemática respecto a la vieja política de Cleto González Víquez, del expresidente Flores, de Alfredo Flores, de León Cortés, del mismo Ricardo Jiménez, y significaba ya el ascenso de una nueva corriente de pensamiento que ya era producto del siglo XX, no herederos del siglo XIX. Este elemento de ruptura sistemático también planteaba una estrategia de largo plazo para el Partido Vanguardia Popular en el bloque para la victoria. Y justamente esta foto que ustedes ven ahí, eh, significativa porque fue el día que se promulga las garantías sociales y la creación de la caja, implicó el vínculo sistemático entre Manuel Mora, eh, Monseñor Zanabria y Rafael Ángel Calderón. Les dejo esta pregunta acá de reflexión de ustedes sobre qué implicó la reforma social a nivel institucional y comunidad política en una Costa Rica que de previo entró a la discusión de la reforma social con grandes deficiencias sociales, con rezagos, con un Estado muy pequeño, con una deuda política y una deuda pública económica bastante grande y con deficiencias en el accionar social.